Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review sin spoilers de It, capítulo 2, la continuación a It de 2017, dirigida por el mismo Andrés Muschietti, protagonizada esta vez por James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransom y Andy Bean, representando a las versiones adultas de todos esos niños que conocimos durante la primera parte. Como les dije, este es un review sin spoilers, entonces si no han visto la película no se preocupen, solamente voy a hablar de generalidades. Aquí a la izquierda pueden encontrar todos los temas que vamos a tratar, y si ya la vieron no dejen spoilers abajo, no queremos arruinarle la experiencia a nadie que no haya visto la película, que no haya leído los libros y que no sepa qué va a suceder en esta segunda parte. Si escriben cualquier spoiler, sea broma, sea verdadero, sea falso, de cualquier tipo, los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Entonces si no han visto la película, estén tranquilos, van a poder revisar los comentarios sin ningún problema. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en cuanto a historia general, tenemos que la primera película termina, esto comienza 27 años después, cuando ya todos son adultos. Mike Hanlon es el único que se quedó en Derry y empieza a haber señales de que It va a volver, de que eso está regresando. Entonces él llama a todos los otros perdedores para que vuelvan a Derry y cumplan con el juramento que hicieron al final de la película pasada. Y estas versiones adultas van a tener que enfrentarse de nuevo a un montón de miedos y a un montón de cosas, mientras tenemos algunos flashbacks importantes de cuando ellos eran niños. La película me gustó un montón. Creo que no es una película perfecta, pero es una película muy divertida. Es una película que tiene unas actuaciones, una en específico de la cual ya les voy a hablar, que es absurdamente increíble. Creo que la película funciona un poco mejor en las partes de terror, a pesar de que tampoco es muy asustadora, pero la verdad tengo que aclarar, no quiero con esto ponerme como un súper valentón, como que no me asusta nada, como nada de esto, pero la verdad yo tengo muchos problemas y tengo muchos problemas con la experiencia de las películas de terror en cine. Cuando yo veo una película solo, cuando yo estoy aquí en mi casa con la luz apagada viendo una película, yo me asusto con absolutamente cualquier cosa. Yo soy súper cobarde. Pero cuando estoy viendo una película de terror en una sala de cine con otras personas alrededor, las otras personas me distraen muchísimo, me da más risa ver las reacciones de las otras personas que lo que me asusta una película. Entonces cuando una película me asusta en una sala de cine es porque realmente me está asustando muchísimo, y sé que eso sería una cosa sobre la que estaría totalmente aterrado si estuviera viéndolo solo en mi casa. Pero entonces esta película me parece que es mucho más efectiva en ese sentido. Sentí mucho más tensión en cuanto a lo que tiene que ver con el terror. Me parece que el humor funcionó bastante bien. Me parece que es una película que es sólida en muchos aspectos, pero que no es tan sólida en su parte narrativa. Lo que pongo aquí de los trailers, y es una de las cosas que me sorprendieron más y que me gustaron más con respecto a esta película, es que los trailers nos ocultan mucho. Estén preparados porque hay muchas cosas en esta película que no se vieron en los trailers, y eso para mí es lo mejor que pueden hacer. Simplemente darnos una mirada al tono, a lo que va a suceder, darnos como una idea general. Igual digamos que esta película, teniendo en cuenta el éxito rotundo que tuvo la primera, no tenían que hacer mucho trabajo para vendernos a nosotros el querer volver a esta historia, querer volver a ver a estos personajes, ver qué sucedió 27 años después, ver todo lo que sucede en esta película. Digamos que no era necesario que nos mostraran tanto, pero aún así dentro de lo que nos mostraron bastante poco, por eso es que hubo tan poco material promocional. Tuvimos un teaser, después de eso tuvimos un trailer final y ya. Eso fue todo, pero me parece genial que lo hayan hecho de esa manera, porque eso quiere decir que uno va a llegar a ver cosas muy nuevas en esta película cuando entre a la sala de cine. Y digamos que pueden no ser tan nuevas para personas que han leído el libro, perdón, pero para una persona que no tiene ni idea de esto, que de pronto no recuerda la miniserie de los noventas, esto va a ser algo totalmente nuevo y va a tener muchas cosas nuevas para ver aquí. Digamos que ligeramente no voy a hablar de una comparación directa con los libros, porque me parece que la película tiene que sostenerse a sí misma como un producto independiente de los libros, pero para las personas que lo han leído hay varias diferencias bastante notables con respecto al libro que me parece que hacen interesante la película en ciertos aspectos narrativos y en ciertas partes de desarrollo de los personajes. Pero pues sí, eso es lo único que voy a decir con respecto a los libros. El humor
funciona bastante bien y está apoyado sobre todo en el personaje de Bill Hader como Richie Tozier. Y les voy a adelantar de una vez, Bill Hader es el mejor actor de esta película, es el que mejor trabajo hace en todos los sentidos. Ahorita ya voy a profundizar un poco más en esa idea, pero de una vez Bill Hader, les digo, se roba totalmente, actúa por encima de actores increíbles como James McAvoy, como Jessica Chastain. Los otros son no tan conocidos, entonces digamos que no es muy difícil como pasar por encima de ellos, pero tenemos a otros dos actores de primera categoría con él en pantalla y él se roba todo. Bill Hader es lo máximo en esta película. Lo que les digo del terror funciona, tiene ciertos momentos que son bastante interesantes, tenemos más versiones de It, tenemos Pennywise, tenemos varias cosas que son muy interesantes gráficamente. Lo que sí, digamos que se siente un poco, y digamos aquí entro a hablar yo lo que tiene que ver con los niños y la estructura general de la película. Es una película que es de 169 minutos en donde se siente larga. Se siente larga la película por el ritmo narrativo que tiene y por el ritmo de los flashbacks. Digamos que ellos tomaron una decisión, el libro va constantemente, tenemos en paralelo lo que sucede con los adultos y tenemos estos flashbacks en donde vemos qué significa lo que está sucediendo para ellos como adultos por lo que sucedió cuando ellos eran niños. Pero cuando hicieron esta película decidieron hacer la primera totalmente de la parte de los niños y en esta meter a los adultos y meter flashbacks de esas cosas, pero eso hace que la película no sea tan sólida. Digamos que las interpretaciones de los niños están igual en que la película pasada, digamos que creo que están incluso un poco por debajo, pero hay un elemento que lo saca uno totalmente cuando son estas escenas de los niños, aparte de que le quita ritmo a la historia, y es que tuvieron que utilizar tecnología para hacerlos más jóvenes, para hacerlos ver igual que sus partes cuando ellos estaban hace 2 años, porque los niños crecieron, y sobre todo actores como Finn Wolfhard, que es el Richie joven, y también el niño que hace de Ben, cambiaron un montón desde la última vez que estuvieron grabando la primera película hasta el momento en el que grabaron esta. Entonces tuvieron que utilizar tecnología como la que hemos visto en películas como Marvel y bueno, en otras películas en donde los hacen parecer más jóvenes, pero sobre todo en esos dos personajes, sobre todo en Richie y en Ben, se nota muchísimo. O sea, es casi hilarante de lo malo que es el efecto en ese momento porque lo saca a uno totalmente. Tratan de esconderlos, tratan de ponerlos como en sombras, pero aún así se nota muchísimo. En los otros no se nota tanto y los otros juegan un papel más secundario. Y digamos que los niños en esta película, en esta parte, juegan un papel mucho más secundario con respecto a sus versiones adultos, pero al mismo tiempo estos flashbacks le quitan ritmo a la historia y creo que fue un error grandísimo teniendo en cuenta que tenemos el libro con esta estructura en donde los flashbacks están constantes, en donde tenemos los dos tiempos paralelos. Aquí, como dije, tomaron la decisión de poner toda la historia de los niños en una sola parte y después poner a los adultos, pero estos flashbacks que tenemos son flashbacks de sucesos que suceden al mismo tiempo que la primera película. Entonces digamos que me parece que es una oportunidad totalmente perdida en términos narrativos y en términos de lo que podría llegar a ser esta una parte grandísima, porque digamos que yo considero que esta no es una secuela, sino es una continuación. No es como que estemos viendo otra cosa que sucede después, una historia nueva. No es como si estuviéramos viendo Rápidos y Furiosos o alguna película de los Avengers o alguna película de todas estas en donde tenemos que cada una tiene su trama diferente, sus enemigos diferentes, sino que estas dos películas son una gran historia y en ese sentido me parece que ellos ya tenían planeado desde el comienzo que esto iban a ser dos partes. Me parece que fue una oportunidad narrativamente muy, muy, muy perdida el hecho de que estos elementos, por ejemplo, si iban a contar esto, no nos los hubieran metido dentro de la primera película. Me habría gustado que de pronto esa fuera un poco más larga, esta fuera un poco más compacta, pero al mismo tiempo mantuviera el ritmo y nos mostrara más elementos diferentes que están presentes en el libro original. Pero pues que entiendo que por tiempo
tienen que hacer una depuración, tienen que hacer un filtro, tienen que dejarnos aquí ciertas cosas, y digamos que hay varios cambios que me parecen que son muy interesantes, y hay varias cosas que hicieron en cuanto a desarrollo de personajes que me parece que son súper interesantes y les dan mucha más profundidad que incluso los personajes concebidos originalmente por Stephen King. Pero entonces sí, ese es mi problema realmente con los flashbacks. Por un lado, el lado gráfico, digamos que la película tiene unos muy buenos efectos, digamos que hay ciertas criaturas, hay ciertas encarnaciones de eso, lo que tiene que ver con las escenografías, todas esas cosas están muy bien logradas, entonces no entiendo por qué estos niños se ven tan mal, y lo digo sobre todo como para que se preparen, porque creo que les puede llegar a pasar a muchos de ustedes, no es un spoiler ni nada por el estilo. Y por otro lado, mi problema con los flashbacks es que es eso, le quita ritmo a la historia y son eventos que ya debimos haber visto porque se concentraron en la primera película en todo lo que sucedió con estos personajes, y es como, ok, ¿por qué no me lo mostraron ahí? Hablando ya del casting como adultos, comenzamos con Bill Hader como Richie Tozier, increíble, realmente. Ya conocemos la parte de humor de Bill Hader porque es por lo que es más reconocido. Él viene de Saturday Night Live, tiene esta serie de comedia Barry en HBO, en donde también tiene ciertos momentos dramáticos, pero la gran parte de la serie es como la comedia. Pero lo hemos visto en otros papeles más pequeños, pero aquí no solamente en la comedia, o sea, cuando hace la comedia es increíble porque además Richie es un comediante, pues ya lo veíamos desde su versión niño, pero pues cuando crece simplemente eso se amplía. Pero además de eso, las partes de drama las logra muy bien. De verdad, el desarrollo que le dieron a Richie en esta película es mi favorito, es mi cosa favorita de todo lo que vi en esta película. De verdad, lo que hicieron con Richie me gustó muchísimo, y el trabajo de Bill Hader es impecable y se levanta 10 pasos sobre el resto del trabajo de todas las otras personas, porque de aquí para abajo, a pesar de que hay muchas buenas interpretaciones, creo que de nuevo las decisiones que tomaron, el hecho de que estemos viendo una película en donde tenemos dos momentos temporales establecidos, afectó mucho las dinámicas de los adultos y no le dio tantas posibilidades a los adultos para desarrollar ciertas cosas y para mostrarnos ciertas cosas que debieron habernos mostrado. Pero entonces tenemos que... Otra de las cosas que me gustaron mucho fue a James Ransone como Eddie Krasback, bueno, Krasback, el judío, el niño, el que tenía todas estas alergias y todas estas cosas. Me parece que logra capturar muy bien lo que hizo Jack Dylan Grazer en la primera película, que Jack Dylan Grazer para mí fue como el punto más alto en cuanto a actuaciones de la primera película. Lo logra bastante bien, logra como capturar este Eddie adulto, y digamos que en términos generales logran capturar de una manera u otra todos bien a sus personajes como adultos, pero unos están más desarrollados que otros, y creo que dejan ciertos elementos que son muy importantes, que podrían ser muy importantes para que veamos cómo han cambiado estos personajes, cuál es la vida que han tenido estos personajes hasta este momento, los dejan por fuera. Entonces simplemente estamos viendo a un personaje que ha tenido 27 años de hueco en lo que respecta a nosotros, en lo que nosotros entendemos, porque tampoco es que nos cuenten mucho de qué es lo que han hecho antes, pero en términos generales Ransom lo hace muy bien. Las dinámicas con Bill Hader son geniales. Digamos que teníamos ya esta relación de estos dos niños, de Richie y de Eddie en la primera película, cómo se molestaban el uno al otro, todas estas bromas. Aquí continúa, y continúa bastante bien, es una continuación muy interesante de esa historia. Después de eso tenemos a James McAvoy como Bill Denborough. Digamos que de aquí para abajo es donde empiezan a haber un poco más de problemas, porque digamos que tenemos que Bill y Beverly eran los líderes indiscutibles de este grupo en la primera película. Me parece aquí que no logran desarrollar como tal todos los personajes, no logran desarrollarlos de manera que nosotros nos demos cuenta qué es lo que han vivido. Es que eso es lo que me parece que le falta a esta película, y le falta un poco de historia, le falta un poco de mostrarnos. Digamos que el libro comienza con eso, no necesito muchas cosas, no necesito un montón, no necesito que la mitad de la película se vaya en contarnos qué han hecho ellos durante estos 27 años, pero al mismo tiempo no deja ver mucho cómo han avanzado los personajes. Sabemos que tienen unas vidas totalmente diferentes, nos encontramos con Bill como un escritor famoso, tenemos todas estas cosas, pero al mismo tiempo, a pesar de que es James McAvoy, a pesar de que tiene momentos muy interesantes
interesantes, el personaje se vuelve bastante plano, le quitan mucha importancia y el personaje de él, el personaje de Beverly también se vuelve un poco plano. Tenemos que meto aquí también todo lo que tiene que ver con Ben Hans como adulto, ya Jay Ryan lo interpreta a él, en donde tenemos que en la primera película tenemos este elemento muy importante de este romance entre Bill y Beverly, y también teníamos a Ben que estaba ahí de lado, como que él tenía todos estos sentimientos por Beverly, le entregaba este poema, todas estas cosas, que es algo que debería estarse desarrollando más, ese triángulo amoroso, pero que finalmente no se desarrolla mucho. Tenemos que nos dan ciertos elementos pero simplemente como para continuar eso, pero tampoco es que lo profundicen más, y el personaje de Ben se vuelve simplemente esto, tampoco es que aporte mucho, tampoco es que aporte muchas cosas, o sea, es un triángulo amoroso en donde ninguno de los personajes está batallando por absolutamente nada. Digamos que ponen como punto central todo lo que está sucediendo con It y todo eso, y digamos que entiendo la decisión en términos narrativos de una película que tiene un tiempo restringido para hacer todas estas cosas, pero me hubiera gustado más que desarrollaran más a los personajes en términos generales. Tenemos a Isaiah Mustafa como Mike, que me parece que juega un papel importante, es un papel bastante interesante, como el único que se ha quedado en Derry y el que les está hablando a ellos de todo, de todas las cosas que hay que hacer, de cosas que han sucedido, bueno, como todo esto, pero al mismo tiempo, como no tenemos toda esta historia anterior, como no tenemos lo que ha sucedido en los últimos 27 años, sino que nos saltan así de un momento a otro sin explicarnos nada, tampoco entendemos muchas cosas de por qué Mike ha hecho las cosas que ha hecho, porque está en el punto en el que está actualmente. Y tenemos a Andy Bean como Stanley Uris, que juega un papel muy interesante, es un papel muy importante, a pesar de que no lo vemos tanto o no es tan principal, no toma tanto tiempo de pantalla como los otros personajes que tenemos aquí. Pasando a Pennywise y a It en términos generales, digamos que tenemos menos momentos en los que brilla Pennywise. Me parece que eso también es interesante porque, como hablábamos durante todo el cubrimiento de esta película, esto es algo en donde tenemos adultos, tenemos personas a las que les han pasado 27 años de vida por encima, que la adultez trae otros miedos diferentes. Digamos que cuando uno es niño tiene muchos miedos abstractos, tiene muchos miedos también que son muy reales, pero a medida que uno va creciendo con temas adultos, cuando uno se va acercando más a la realidad y cuando se está estrellando realmente con la realidad y con muchas cosas cotidianas, los miedos cambian, los miedos no se dejan de ser tan abstractos, a pesar de que sigue habiendo miedos abstractos, y se vuelven miedos más reales. Vivimos cosas que nos cambian, que nos marcan, y todo eso juega un papel muy importante en esta película, en el sentido en el que para un adulto tal vez un payaso ya no es tan miedoso como otras cosas. Entonces tenemos que Pennywise, cuando aparece, es realmente muy interesante, y digamos que el trabajo que hace Bill Skarsgård me parece genial y sigue siendo realmente genial, pero no juega tanto como en la primera película, que me parece que era esta figura un poco más amenazante y esta figura mucho más imponente. Aquí tenemos otros miedos, tenemos otras versiones, tenemos otras cosas, pero aún así, cuando aparece Pennywise es realmente genial. También tenemos un par de cameos muy interesantes. Tenemos uno específicamente que me pareció genial y que me pareció que realmente fue muy chévere que hubieran hecho eso. Ya que se van a dar cuenta de cuál es el que les voy a decir. El otro pasa un poco más desapercibido, pero aún así tenemos un cameo súper importante que es una escena que es muy divertida. Entonces, para concluir y para responder la pregunta de si vale la pena ver esta película, digamos que tiene sus aspectos negativos, y aquí hablé un poco de los aspectos negativos más que de los positivos, pero aún así creo que los positivos la sobrepasan. Creo que logra pegarle al humor, logra pegarle al terror, logra pegarle en las actuaciones a algunos personajes más que otros, pero aún así los que lo logran y jalan el resto para hacer que esta película sea muy divertida, que esta película esté al nivel de la primera. No creo que sea mejor que la primera, no creo que sea peor en términos, creo que está al nivel. Creo que habrían podido tomar otras decisiones que habrían hecho que después uno pudiera ver esto como una gran parte, que uno pudiera ver esto como decir un Kill Bill volumen 1, Kill Bill volumen 2, en donde sabemos que inicialmente esto era solamente una película, es una sola historia. Creo que aquí tomaron ciertas decisiones que diferencian la primera y la segunda película y que hacen que esto no se sienta tan cohesionado, o que
no se sienta como habría podido llegar a ser, pero aún así es una gran experiencia, me divertí un montón, la película sí se siente un poco larga, pero aún así en los momentos en los que lo atrapa uno, de verdad logra atraparlo uno con las dinámicas de los personajes, con lo que está sucediendo, los momentos de suspenso y de terror están muy bien logrados. Entonces creo que sí les gustó It capítulo 1. Esta película probablemente también les va a gustar, o por lo menos no van a perder su dinero yendo a ver esta película. Creo que si les gusta más el aspecto de terror, esta película tiene un poco más de eso, o por lo menos fue un poco más efectiva para mí que la primera película, en donde me parece que se potenciaron mucho más los elementos de aventura, de estos niños, como todas estas cosas. Me parece que eso lo mantiene esta, pero al mismo tiempo teniendo adultos y teniendo un entorno más maduro, podríamos decirlo, también puede potenciar mucho más esos momentos. Hubo algunas secuencias que se vieron en los trailers que no se vieron completas en los trailers, son las secuencias que vimos, pero que aquí sí lo vemos y logran ser muy efectivas y no desilusionan. El desarrollo, el diseño de todo lo que tiene que ver con las criaturas, los escenarios, todas esas cosas me gustó un montón. Entonces de verdad yo sí les recomendaría que fueran a ver It capítulo 2 a las salas de cine. Creo que no se van a arrepentir y creo que no van a perder ni su tiempo ni su dinero. Por el momento no tengo nada más que decir, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si no han visto la película, les llama la atención, qué esperan de ella, lo que digo los invita a verla o por el contrario los aparta de verla en salas de cine y van a esperar a que esté en alguna plataforma de streaming o algo por el estilo. Si ya vieron la película, dejen sus opiniones abajo. En términos generales, ningún spoiler. Recuerden que si ponen cualquier spoiler de cualquier tipo, verdadero, falso, en broma, en cualquier tono, los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Nunca van a poder volver a comentar en este canal y ni siquiera se van a dar cuenta ustedes, pero ese es otro tema. Pero para concluir, no sean ratas, no le dañen la experiencia a nadie. Dejen todos sus comentarios abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para que sigas, estoy pero reconfundido hoy. Denle click a la campanita para recibir notificaciones y se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada, de todos los videos nuevos, todas las cosas nuevas que suceden. También síganme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de. En Vero me encuentran como no sabemos nada de. En D-Live también recuerden unirse al Discord de comunidad de NSN, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.